Hola, soy Lupita Gómez. Bienvenida a este episodio de Libre para Ser podcast, un espacio en el que hablamos sobre la libertad que viene de estar conectadas con nosotras mismas y nuestra autenticidad para crear un entorno y relaciones sanas que le den significado a nuestras vidas y seamos felices. Julio fue un mes muy difícil. Yo tenía planes, yo tenía agendas, yo tenía compromisos. Estaba muy emocionada con cada una de las actividades que había planeado. Tenía muchas cosas que hacer y de pronto la vida me puso un alto. Mi mamá tuvo una cirugía importante y yo caí en cama por más de 3 semanas, 4 semanas con un cuadro de gastroenteritis que tardaron mucho en diagnosticar porque mis síntomas eran muy irregulares. Soy una persona muy sana, no estoy acostumbrada a sentirme mal. De hecho, una de las tomas de conciencia que he tenido en todo este proceso es que yo daba por sentado que me iba a acostar y me iba a despertar y al siguiente día mi cuerpo iba a actuar de la misma manera que siempre. Me levanto, tengo mi práctica de mi rutina mañanera, tengo el gimnasio, trabajo, decido, tomo decisiones, hago mis cosas, hasta que un día literal no pude hacerlo. En mi caso, llegué a tener como literalmente el 10-20% de la energía que normalmente mi cuerpo tiene. Y esa energía la utilizaba para hacer lo mínimo indispensable que podía hacer durante el día. Yo tenía trabajo adelantado por todos estos planes que había en mi mente y fue una bendición porque pude continuar publicando, pude continuar trabajando, tuve unas entrevistas, estuve escribiendo cosas, pero llegó un momento en que se acabó todo este trabajo que había adelantado y ya no tuve energía para continuar. Solamente lo que hacía era las sesiones individuales, que era prácticamente para lo único que mi cuerpo me daba. Y no porque no quisiera hacer más, sino porque no podía, literal. Y cuando por fin dieron con el tratamiento, y que empecé a tomarlo y después de los primeros 4 o 5 días me empecé a sentir mejor, yo pensé, ya la hice, estoy de regreso, pero no. Así empezó una secuela de esta historia que es la que dio pie a este episodio y que te quiero compartir. Cuando yo regresé al 100% de mi tiempo de trabajo, me costó muchísimo conectar mi mente con mi cuerpo y con mis emociones. Cada uno iba por su lado. Y cosas que normalmente yo hacía de manera muy natural, empezaron a tomarme muchísimo tiempo para poder terminarlas. Me sentaba a trabajar y me costaba mucho concentrarme. Las ideas no fluían igual. Me tardaba para terminar cosas que normalmente hacía en poco tiempo. Me llevaba todo el día y empecé a notar sobre todo que mis pensamientos negativos habían aumentado un montón. Era como una nube de pensamientos catastróficos que me invadían y me atormentaban durante todo el día. En un día normal, yo creo que de la misma manera que tú, yo tengo mis batallas mentales, esas batallas de que te necesitas sentar a empezar el día. Yo trato de empezar el día con lo más importante que se tiene que resolver en ese día. Me gusta hacer por lo menos una cosa importante al día y obviamente al sentarte tienes resistencia, quieres posponer las cosas porque te da un poco de temor y lo normal que sucede en ti y en mí en cada día de trabajo. Eso, yo tengo esas luchas 2 o 3 al día. Bueno, cuando estaba pasando por este momento, eran 15 veces al día que yo tenía que hacer todo, tomar todos mis recursos y estrategias para regresar al momento presente, concentrarme y tratar de enfocarme y salir de ese mundo catastrófico que me estaba rodeando. Yo sé qué hacer con esos pensamientos, sé reconocerlos, sé cuestionarlos, sé cómo regresarme al momento presente, pero aún sabiendo qué hacer,
ahí estaban. Y nació una semillita en mi corazón que, que recurrentemente me hacía pensar si yo ya no iba a volver a ser la misma persona de antes. No estaba pensando ya en ese momento, me siento muy enferma, sino más bien estaba pensando, ¿será que yo no volveré a tener la capacidad de desarrollar lo que antes desarrollaba? ¿Será que las ideas ya se fueron, huyeron de mí, ya no van a regresar? ¿Será que ya no podré trabajar como antes? Y es que en este tipo de eventos, que en mi caso fue una enfermedad, pero podemos hablar de que perdiste un trabajo, podemos hablar de que terminaste una relación, podemos hablar de que hubo un cambio importante, esos eventos que vienen a desorganizarte la vida, te desconectas temporalmente de la mujer que sabes que eres y empiezas a confundir la etapa con tu identidad. Ya ahora, viendo todo en perspectiva desde este lugar hacia atrás, la verdad es que yo no había perdido mi capacidad, no había dejado de saber cómo trabajar, no había perdido mis ideas, no me había convertido en otra persona. Simple y sencillamente estaba desconectada. Pero mi mente estaba interpretando esta desconexión como una pérdida. Hay un animalito en la ciudad en la que vivo que se llama zarigüeya. Tiene muchos nombres. Lo que pasa con este animalito es que cuando se siente en peligro, literal, cuando agarras una escoba y lo quieres sacar, se tira como si estuviera muerto. Simula que está muerto. Así de que desapareció. Bueno, eso pasa con tu sistema nervioso cuando estás pasando por un evento como estos. Literal, como el animalito que parece que está muerto y solamente respira, eso es lo que pasa con nosotras. Estamos al mínimo de la energía y solamente nuestro cuerpo funciona para mantenernos vivas, para hacer las funciones básicas. Y esto nos mete en un terreno peligroso, porque cuando empiezas a pensar que ya no puedes porque no tienes la energía para hacerlo, empiezas a actuar con dudas. Dudas de lo que haces, empiezas a postergar, no quieres empezar cosas porque no tienen sentido para ti, y no tienen sentido porque no está unida tu mente, tu cuerpo y tu corazón y tu espíritu. Todo está por todos lados. Entonces, si no está unido todos estos elementos, las cosas no cuadran, no tienen sentido, no quieres empezar. Te cuestionas decisiones que antes tomabas en un 2x3 y esto empieza a llevarte a perder la confianza en ti. No tiene que ver con que seas capaz, sino porque dejaste de tener evidencia reciente de que puedes hacerlo. La confianza no se recupera esperando volver a sentirte capaz. Se recupera volviendo a darte evidencias de que puedes confiar en ti. Y eso fue lo que empecé a hacer. Lo primero que hice fue aceptar que hay cosas que no puedo controlar. Yo no podía decidir cuándo mi cuerpo estaba recuperado por completo. No podía obligarme a tener energía. No podía sentarme frente a mi computadora y decir, bueno, ya me siento mejor. Ahora sí voy a funcionar como siempre he funcionado. No, mi cuerpo tenía su propio proceso para sanar. Y eso es lo que a veces nos cuesta muchísimo a cada una de nosotras, aceptar que hay momentos de nuestra vida en que no podemos acelerar los procesos. Y cuando no aceptamos eso, empezamos a pelear con la realidad y vienen pensamientos a tu mente como, yo ya debería estar trabajando en esto. Yo ya debería estar construyendo esto. Yo ya debería estar pudiendo tomar estas decisiones. Y ese ya debería agrega una guerra más a la guerra que tú ya tienes con tu propio cuerpo. Yo no necesitaba pelear con mi cuerpo, necesitaba acompañarlo y dejar de exigirle que estuviera en un lugar al que todavía no podía llegar. Durante todos estos días hice algo muchísimo que puede sonar muy cliché y fue agradecer. Sé que puede sonar a esas frases que encuentras por todo cuando navegas en internet, pero las palabras cliché
son cliché hasta que se convierten en realidad porque son una práctica en tu vida. Yo no estaba agradeciendo porque me sintiera bien, me sentía mal. Agradecía porque estaba buscando deliberadamente que mi mente y mi atención fueran hacia el lugar al que yo quería que fueran. Porque cuando estás pasando por algo difícil, tu mente se va rapidísimo para todo lo que te falta, lo que no puedes hacer, lo que no tienes, lo que podía pasar si yo no lograba algo, todo eso que no sabes, la incertidumbre, y eso te produce ansiedad. Pero cuando tú intencionalmente regresas y te haces esta pregunta, ¿qué sí tengo hoy? Todos los días me hacía esta pregunta, ¿qué sí tengo hoy? Y hacía listas. Tengo esto otro, tengo personas, tengo mi trabajo, tengo un esposo que me apoya, tengo mi casa, tengo una oficina que me encanta, que he ido adaptando semana con semana, mes con mes, tengo la posibilidad de recuperarme, tengo el día para poder hacer lo que alcance a hacer, y esto que yo enumeraba de lo que sí tenía me regresaba al presente. Y estar presente te ayuda a salir de ese lugar en donde la mente empieza a construir historias cada vez y cada vez más grandes. Porque una cosa es decir, hoy no estoy bien, y otra cosa completamente diferente es decir, ya no voy a volver a estar bien. La primera es una realidad, es un hecho. La segunda es una historia. Una cosa más que empecé a utilizar que para mí es fundamental es parar el piloto automático. Cuando yo identificaba estos pensamientos catastróficos de los cuales te estoy platicando anteriormente, automáticamente paraba el piloto automático. Es decir, evitaba que ese caminito que mi mente empezaba a seguir no lo siguiera. Es decir, en lugar de escuchar el pensamiento, en lugar de aceptar el pensamiento, en lugar de contarme una historia con respecto al pensamiento, en lugar de responderle al pensamiento, lo paraba en automático. Paraba ese piloto automático y respiraba. La respiración te regresa al presente. Cuando tú respiras y te concentras en la respiración, en el trayecto de la respiración por tu cuerpo, en cómo entra por tus fosas nasales, en cómo sale por tu boca, cuando tú te concentras en tu respiración, regresas al presente. Y después que yo paraba el piloto automático, empezaba a cuestionar los pensamientos. Me preguntaba cosas como, ¿es real o es una suposición? Son cosas diferentes. Y hay una pregunta que me ayudó muchísimo y que me sacó muchos días de esos momentos complicados, y que esta pregunta es, me encantaría que tú te la hicieras cada vez que viene un pensamiento negativo a tu vida. ¿Qué haría diferente yo hoy si no considerara que este pensamiento fuera real? Otra vez, ¿qué haría diferente yo hoy si no considerara que este pensamiento fuera real, fuera una verdad? Porque pelear con nuestra mente es agotador y no le vas a ganar. Tu mente construye pensamientos en cada momento. Pero ¿qué tal darle la categoría al pensamiento de que no es verdad lo que estás pensando? Porque cuando aparecían en mi mente, por ejemplo, la idea de que ya no me van a regresar nuevas ideas, yo podía decir o definir, ¿es un pensamiento? ¿Es una suposición? ¿Es un hecho? Y cuando me hacía la pregunta de que qué haría diferente si yo no lo considerara como verdad, en ese momento inmediatamente mi corazón sentía paz. Lograba creer que solamente era una etapa y que yo volvería a meterme al fluir de esta empresa que amo. Entonces, cuando yo regresaba a tener paz y creía que volvería a tener ideas, mi vida y mi mood cambiaba por completo. De hecho, este podcast es una idea que surgió después de pasar por todo este proceso como evidencia para ti y que te puede ayudar en algún momento que tú estés pasando por una situación semejante a la que yo pasé. Las ideas regresar. Otra estrategia que te estoy compartiendo y que puedes usar por separado o todas juntas es recordar la evidencia. Es decir, yo repasaba mentalmente las cosas que ya había logrado,
las cosas de las cuales estoy orgullosa, las situaciones difíciles que ya había atravesado y cómo muchas de ellas, mientras estaban sucediendo, parecían enormes, parecían muy grandes. Sin embargo, me han convertido en la mujer que yo soy en este momento. Mi divorcio, que fue uno de los momentos más complicados de mi vida, fue lo que originó que hoy existiera Lupita Gómez Life Coach. Ese momento tan complicado y mi proceso personal me llevaron a crear esta empresa. Esos momentos tienen ese poder si tú logras enfocarte en lo que realmente quieres. Cuando estás en medio de tu crisis, tu mente tiene una memoria muy selectiva. Se acuerda de lo que no puedes, pero se le olvida lo que ya pudiste. Por eso hay que recordárselo, hay que recordarle la evidencia que ya has pasado cosas difíciles, que ya has resuelto problemas, que ya has tomado decisiones, que ya te has levantado, que ya has aprendido, que ya has cambiado. No estás empezando de cero. Esto es una de las cosas que más necesitamos recordar después de un evento que nos desorganiza, porque el evento te puede hacer sentir que de pronto no sabes nada, como si toda tu vida anterior hubiera desaparecido y no es verdad. Tu historia sigue contigo. Recuperar la confianza se trata de tener intencionalmente pequeñas victorias, tener evidencia actual de que eres alguien confiable. Y aquí confirmé una vez más que la confianza se construye cumpliéndote tu palabra, no con cosas enormes, sino va reconstruyéndose con cosas pequeñas. Si hoy dije que iba a caminar, camino. Si hoy dije que me iba a preparar mi comida, me la preparo. Si hoy dije que voy a ordenar un cajón de mi recámara, lo ordeno. Si hoy dije que voy a mover mi cuerpo, lo muevo. Si hoy dije que voy a hacer una llamada, la hago. Y cada vez que hago lo que dije que iba a hacer, mi cerebro recibe una pequeña evidencia de que puedo confiar en mí. Y entonces empiezas a acumular una, otra y otra. Y la confianza empieza a regresar. Porque no es algo que solo se piensa. La confianza es algo que se practica. Si puedes, toma terapia. Yo hice una cita con mi coach y tuve una sesión larga y tendida. Si no tienes oportunidad, si no está en tus manos, habla con alguien confiable. No siempre necesitas que alguien te diga qué hacer. Muchas veces necesitas hablar, porque cuando hablas y te escuchas, empiezas a identificar cosas que tal vez no habías identificado. Y eso te permite ver cosas que quizás no estabas viendo. Pedir ayuda no significa que no puedas sola. Pedir ayuda significa que no tienes que hacerlo sola. Y finalmente, haz lo que sabes que te hace bien, aunque no funcione inmediatamente. No caigas en la trampa. Si te levantas a hacer ejercicio y es el tercer día que has ido a hacer ejercicio y sigues sintiéndote mal, no dejes de hacerlo. Si meditas una semana y sigues teniendo pensamientos negativos, entonces dices que no sirve. Si escribes y sigues confundida, entonces abandonas. Pero recuperarte no es una acción aislada. Lo que cambia todo es algo acumulado. Una caminata, una buena comida, dormir, descansar, escribir, hablar, respirar, ordenar, volver a tu rutina, cumplirte una pequeña promesa y volver a intentarlo y cumplírtela una vez más hasta que un día algo hace clic. Y eso fue exactamente lo que me pasó. No fue un día que me levanté y dije, hoy voy a recuperar mi confianza. Fue una serie de pequeñas victorias acumuladas, hasta que un día me volví a sentir completa en mi propio cuerpo. Mi mente, mi cuerpo, mis emociones, mi espíritu, todos iban hacia el mismo lugar. Me volví a sentir motivada y eso trajo una felicidad a mi vida. Las ideas empezaron a aparecer otra vez y aparecieron muchísimas. Tuve que tomar una libreta que compré ahora en el verano, que andaba de compras con mi sobrinita hermosa, y empecé a vaciar todas las ideas que venían a mi mente, que habían estado como acumulándose por semanas atrás, y pensé de nuevo, ay, aquí está, nuevamente regresó. No había perdido mi capacidad.
había pasado por una etapa en la que no tenía acceso a ella y eso es diferente. Si hoy te encuentras en una etapa en la que no confías demasiado en ti, si estás atravesando un cambio, una ruptura, una pérdida de un trabajo, una enfermedad, un momento que tú no elegiste, no confundas el lugar en el que estás con la mujer que eres. Si hoy estás confundida, no significa que seas una mujer confusa. Si hoy tienes dudas, no significa que seas una mujer insegura. Si hoy no sabes qué hacer, no significa que no seas capaz. Y si hoy no puedes, no significa que ya no lo vas a poder hacer. Estás atravesando una temporada y hay una diferencia enorme en decir esto es lo que soy a decir esto es lo que estoy viviendo. Inicia con algo pequeño. Pregúntate todos los días, ¿qué puedo hacer hoy que me ayude a confiar un poquito más en mí que lo que confiaba ayer? Pequeñas victorias. Hazlo. Y mañana haz otra cosa. Y pasado haz una más. La confianza no vuelve de golpe. Vuelve cuando empiezas a demostrarte en el presente, en este momento, una vez más, con una serie de acciones que se acumulan, que puedes contar contigo. Lo creas o no, este es el episodio 100 de Libre para Hacer Podcast. Hablaba con mi productor y me decía, ¿qué vamos a hacer? Porque habíamos planeado hacer algo maravilloso para el episodio número 100. Pero siempre es un buen momento para hacer algo maravilloso. Lo que yo necesitaba era regresar. Y entonces aquí estamos con el episodio 100 y estoy muy agradecida porque me hayas acompañado durante estos 100 episodios. Si tú solamente has visto algunos, tienes que ir a toda la historia. Hay muchísimo material gratuito para ti durante todos estos 3 años que hemos estado compartiendo. A veces cada semana, a veces cada 15 días, a veces cada mes, como en esta ocasión que me desaparecí por un mes. Pero hay mucho material que está creado con la mejor intención de que yo pueda ayudarte y que pueda encontrarte en un buen momento y que pueda servirte. Nos vemos en el siguiente episodio y tal vez en el siguiente sea algo extraordinario, tal vez no, pero siempre va a ser un momento para hacer cosas extraordinarias. Nos vemos en el siguiente episodio.